Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Avanzar y alcanzar. Estamos aquí ya en la transmisión en vivo y en directo a través del canal Eduardo Ropart y Casa de David TV. Usted puede inscribirse, suscribirse y compartir también el link de transmisión a todas las personas que necesitamos de la palabra de Dios, es decir, a todos sus contactos, sus familiares y amigos. Isaías 54, capítulo 54, versículos 1 al 5, un pasaje muy conocido del libro de Isaías. Vamos a estarlo recordando, revisando, pero también revelando a través de la palabra. Muy atentos. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Escuche bien, no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Señor. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí de ti tu rostro. Pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Amén. A tu palabra, Señor. Avanzar y alcanzar. Yo conozco, y usted también conmigo, alguien más conmigo, no me dejen allí solo, ya para empezar a predicar. Encontramos personas que avanzan pero no alcanzan. Y hay otras que alcanzan pero sienten que no avanzan. Y además de un juego de palabras, es una realidad en la vida espiritual y terrenal de todos los seres humanos. Las limitantes espirituales y los límites terrenales tienen que tener una buena conjunción. De lo contrario, perderíamos nosotros la capacidad de ser coherentes. Hay cosas que son límites y todo en la vida tiene un límite. Si el mar, que aparentemente parece sin límites, no los tuviera, pues destruiría todo. Los límites son necesarios para gozar de la libertad, pero los limitantes van a atacar precisamente la capacidad de los seres humanos, y obviamente este es el tema que vamos a desarrollar a partir de este momento. Alguien diga amén y ponga mucha atención, esté bien atento, porque la palabra de Dios va a fluir con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Siento que alguien necesita esta palabra y va a recibir, además de la palabra, una claridad para que el resto de su vida no solamente avance, sino también alcance. Uno podría hacerse una pregunta. Si Dios dice, no te limites, alarga tus cuerdas, extiéndete, pero al mismo tiempo uno ve que la Biblia tiene unos límites, uno no sabría saber qué hacer, si avanzar o esperar más bien a que el límite le corrija a uno el andar. Muchas personas caminan entre los límites y son respetuosos de ellos. Y obviamente irán por el camino recto porque los límites les impedirán salir de ellos. Pero cuando se trata de avanzar y de alcanzar,
muchas personas sienten miedo de infringir el límite o pasarse de cierto grado o de cierto momento porque le han enseñado y ha aprendido, amén por eso, que si se pasa los límites va a tener unas consecuencias. Los jóvenes somos un poco más desafiantes con eso, alguien diga amén. Y tenemos la posibilidad de sentirnos con la capacidad de saltarnos los límites y de pronto hasta saber si la consecuencia es verdadera o no, propio de la juventud, propio del desafío de quererlo controlar, saber, manejar y enfrentar todo. Sin embargo, con el paso de los años, con el paso de las experiencias de la vida, los límites naturales y terrenales nunca pueden ser limitantes espirituales. Y es allí donde muchas personas se dedican, por ejemplo, a tener limitados tiempos de vida espiritual, limitados tiempos con Dios e ilimitadas maneras de vivir en otros aspectos. Y no es que estemos juzgando el comportamiento de algo de alguien. Indistintamente de eso, lo que quiero mencionar es que precisamente limitamos mucho lo espiritual y desbordamos los límites con frecuencia de lo terrenal, haciéndonos vivir en graves consecuencias como humanos y en limitaciones totalmente espirituales en el desarrollo de nuestra capacidad como hijos de Dios. ¿Cómo Dios dice que debemos vivir? Permanentemente, y cuando hay una noticia como estas, porque esta palabra es para usted, alguien diga amén, le está diciendo no se limite espiritualmente. No puede limitarse espiritualmente, aunque tú dices, aquí Señor, alarga tus cuerdas y eso no es espiritual, y refuerza tus estacas y eso es muy material, porque a derecha e izquierda te extenderás, sigue siendo material. El que te lo dice es en el nombre del Espíritu de Dios, es el Espíritu, tiene que entrar primero sin limitaciones a tu espíritu. Por eso es que la fe no puede tener límites, aunque lo que hace la fe en la tierra pareciera que los tuviera. Una persona ora hasta que otro muera por su sanidad. ¿El límite cuál será? La muerte. La limitación espiritual no existe, porque aún los muertos pueden resucitar. Alguien diga amén y sigue orando por la sanidad de aquel que posiblemente puede levantarse el día de los muertos. Puede levantarse en una resucitación y puede Dios devolver la vida. ¿Y por qué no? Dice la palabra de Dios. Lo estoy invitando a avanzar y alcanzar a niveles espirituales que necesitamos todos los seres humanos en un mundo tan limitado y tan sometido a una gran cantidad de consecuencias precisamente por vivir ilimitadamente, por intercambiar, vivir sin límites en lo terrenal y con muchas limitaciones en lo espiritual. Hay gente muy limitada en lo espiritual. Hay gente que si no cree que es de una manera, no se entiende de otra. Hay gente que si no va a un lugar, entonces no siente la presencia. ¿Qué limitados son? O sea, es decir, si usted no está con ciertas características espirituales, entonces siente que no puede estar el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve y se mueve en el caos, Génesis 1. Se mueve sobre la faz de las aguas, aunque no tenga nada, se mueve inquietamente, pero también se mueve en medio de la adoración y la exaltación más maravillosa, como también se mueve en el pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no hay límites para la vida espiritual. Alguien diga amén y está rompiendo límites de culpabilidad que usted tenía, límites de cansancio que usted creía que no podía por su cansancio físico orar, buscar a Dios. Se limitó tanto que creyó que Dios estaba tan limitado como su tiempo. Alguien levántese y diga amén y diga: Señor, ahora estoy entendiendo que la vida espiritual no tiene tanta limitación como lo tengo en la vida terrenal. Jesús dice en su palabra que Él da una bienaventuranza a los pobres de espíritu. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque los pobres serán saciados. Porque la pobreza a la cual se refiere el Señor es la necesidad, es la búsqueda.
cuando se ve al pobre, se está viendo a alguien que busca salir de su pobreza, no aquel que se la consienten y se la endosan como un voto político. No, estamos hablando de la pobreza que busca, porque el pobre quiere dejar de ser pobre. Si no, pregúntenle a un pobre. Lo otro, pues es una ideología que ahí debe estar por terminarse en el nombre de Jesús. En lo que nosotros vemos, Jesús le dice, ven al pobre porque serás saciado. Es decir, no le pongas los límites ni las limitaciones que tienes de pobreza en la tierra, porque yo te puedo saciar en el espíritu y cambiarás tu vida en el nombre de Jesús. Dios, por el libro de Isaías, dice que cuando mira al pueblo, lo mira sin limitaciones. Sin embargo, sabe que ellos viven entre límites. Y una de las cosas que sorprende mucho para hablar del pueblo de Israel es que un pueblo tan limitado, porque es limitado en territorio, tan limitado en sus vecinos porque lo tienen cercado, porque lo tienen aparentemente bajo un círculo de amenazas muchas veces, de alianza, de conveniencia en otras y generalmente de una tensa calma permanente. Ese territorio tan limitado físicamente tiene unas dimensiones espirituales que abarcan desde la creación misma del ser humano e irá hasta el último día. Es un pueblo que fue llamado por Dios como hubiera podido ser llamado otro pueblo, pero fue ese, y sobre él puso los ojos y desde allí ilimitadamente bendice a las naciones. Con personas que se equivocan, con personas que no hacen a veces lo que Dios les dice. Pero fue ese pueblo tan limitado como tú, tan limitado, y yo tan más limitado que tú, donde Dios quiere gozarse ilimitadamente. Alguien entendió la palabra de Dios. Alguien está entendiendo que no es lo que te pasa externamente, sino lo que espiritualmente Dios está haciendo. Por eso dice la Escritura, echa fuera tu límite. Sí, la esclava, la que estaba atada, la que estaba estéril, la que no tenía ninguna situación, le está hablando a una tierra, le está hablando a una nación, le está hablando a una casa, le está hablando a una familia, le está hablando a una empresa que está limitada, que se siente cercada, que siente que no puede más, a una persona que le va a estallar porque dice, llegué no a mi límite, me pasó por encima del límite, no sé qué hacer. Dios está dando una palabra y le está diciendo en este momento, no eres tú el que pone la dimensión. Si estás cercado, se acabaron tus limitantes. Ahora empieza lo ilimitado de Dios. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor. Cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios, que no puede limitarse por lo que te está limitando, por lo que te está tallando, por lo que te está decidiendo, por lo que te está marcando. Dios nunca ha determinado lo que tú puedes alcanzar en Él. Quien lo determina es precisamente Él. Cuando tú entiendes, Dios sabe lo que puedes alcanzar y sabe lo que debes lograr. Por eso es tan importante que tengas algo diferente en este momento en tu vida, y es la capacidad de alcanzar y es la capacidad de lograr, de avanzar y de alcanzar. Pero cuando nosotros estamos limitados, las cosas tienen límites, pero nos ponemos limitantes, puede que alcancemos, pero no avanzamos. Y cuando queremos avanzar, sentimos que los límites nos dicen no. Y los límites pueden ser financieros, le hablo a una empresa. Los límites pueden ser personales, le hablo a una persona. Los límites pueden ser conyugales, le hablo a una pareja. Los límites pueden ser circunstanciales, le hablo a la situación que está pasando. Los límites pueden estar puestos a partir de su salud, le hablo a una persona que va a ser sana de su enfermedad. Ahí en ese momento Dios va a empezarle a hablar de la siguiente manera. Primer punto, y quiero que a partir de este momento usted avance y alcance. Alguien levántese y diga, esa palabra es para mí porque yo quiero avanzar y quiero alcanzar. Sin límites y sin limitantes, porque Dios los está quitando. Todo tiene un límite, pero no en lo espiritual. Y todo, si tiene un límite en lo físico, es para gozar de libertad en el nombre de Jesús. Libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14.
Allí atrás del libro de Isaías está el libro de Deuteronomio, capítulo 19, verso 14. Dice la palabra de Dios: cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo, que hace mucho tiempo le fue señalado. Quítese los topes, que esos son para su prójimo, no para usted. ¿Alguien está entendiendo? Muchas personas se dejan influenciar, le hablan y lo influencian. Le dicen qué comprar, qué hablar, cómo no hablar, qué nombre decir, qué nombre no decir. Si usted no habla así, no lo entienden, porque lo influencian completamente. Sabe que cuando usted se deja influenciar, usted está con el límite de su prójimo. Mire lo que dice la palabra, vuelvo a leerla. Cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo, que hace mucho tiempo le fue señalado. No le corra la cerca a su prójimo, porque el que tiene el límite es él, no usted. Porque Dios le va a permitir ensancharse, no para el lado de su prójimo, sino para el lado de Dios. Cuando usted siente que no se puede mover ni a la derecha ni a la izquierda, usted tiene que crecer, tiene que avanzar y alcanzar. Todos los avances de la humanidad han estado antecedidos por momentos coyunturales, difíciles y limitantes. Los avances muchas veces de las grandes o graves situaciones en la vida se deben precisamente a momentos límite. Por eso, el conformismo de ingresos como una persona o como otra puede tenerlo es el límite de él. Nunca coloques el límite de alguien como límite tuyo. Es que alguien alcanzó, pero ese alguien, ¿quién es? Es que alguien lo logró, pero ese alguien es el límite del alguien. Muchas veces los padres vivimos comparando a nuestros hijos con otros que han alcanzado, y tal vez el límite nuestro no es el límite de ellos. Entonces deja de limitarte por lo que otros hacen. Si alguien hace una maestría, el otro también quiere hacerlo, porque se pone los límites de su prójimo, y Dios le va a decir en este momento, su límite es hasta aquí. Pero usted va a entender que Dios le va a decir, pero mi promesa es hasta allá. A alguien le puede decir, su límite es hasta aquí, pero usted dice, pero mi promesa es hasta allá. Los límites hacen que alcancemos, pero el poder espiritual hace que avancemos, que lo logremos, que al alcanzar se logre avanzar. Si nosotros avanzamos, también alcanzamos. Si tenemos el límite de alcanzar, es necesario tener la promesa para avanzar. Pastor, explícame bien eso. Claro, con mucho gusto. Alcanzar cosas es importante, pero avanzar es mucho mejor. Avanzar alcanzando. Alcanzar es un logro, pero avanzar es un objetivo. Si todos los días te propones ser mejor, estás avanzando. Y como estás avanzando, seguramente vas alcanzando. Yo no puedo avanzar con los límites de la tierra. Con ellos puedo alcanzar, porque me dicen, este es el límite y ahí alcanzaste. Pero avanzo cuando Dios me da una promesa, me hace avanzar. Cada promesa de Dios es para que avances. Cada bendición de Dios es para que alcances. Entonces debemos estar unidos y romper los topes rápidamente. El tope de otro se rompe cuando yo alcanzo una promesa de Dios. No te pongas topes, porque los topes te lo ponen otros. Tú debes ir por tu avanzada, y no por lo que alcances, sino por lo que avances. Alcanzaste
un título profesional. Ahora debes avanzar. Avanzar para seguir alcanzando, no alcanzar y quedarte allí. Demasiadas personas alcanzan, pero muy pocas avanzan. Algunos se creen satisfechos con lo que alcanzan y allí se detienen. Por eso Dios hoy te está rompiendo los límites y lo que has alcanzado, pregúntate si te ha hecho avanzar. Porque tal vez alguna cosa que alcanzaste no te está haciendo avanzar. Porque te estás colocando los límites de otros y no son los tuyos. Corra los límites. Corra los límites. Deje que los demás pongan los de ellos, pero usted corra sus límites. Avance. Avance. Es fundamental que pueda avanzar. Si alguien te dijo que era hasta hoy, tú siempre tienes que pensar, como límite sí, hoy alcancé o no alcancé, pero mañana quiero avanzar. Mañana siempre, a pesar de lo que algunos puedan decir, mañana es un avance, hoy es un alcance. Por eso debemos trabajar fuerte para hoy alcanzar y crecer tanto para mañana avanzar. El alcanzar es el logro, el avanzar es el objetivo. No puedes dejar de avanzar porque un día no puedas alcanzar, porque ese es un límite de otro. Cuando tú no puedes alcanzar, seguramente es el límite de otro. Déjalo a él. Pero cuando te estés mirando, así no lo alcances, entiende que debes avanzar, porque avanzando siempre vas alcanzando, y no siempre alcanzando, vas avanzando. Segundo punto, vamos al libro de Génesis 1, y quiero narrar unos versículos que son demasiado conocidos, pero que a propósito de estos límites y limitantes debemos tener en cuenta, porque aquí está la esencia de la creación en las manos del Creador. 1, 27, 28, dice la palabra de Dios. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y en ese momento tan importante se está dando el gran avance que el Creador le coloca a la humanidad. Le dije, todo el tiempo cuando los crea para avanzar. Por eso los seres humanos sufrimos todos de frustración y de decepción, porque precisamente el pecado es el haber salido del lugar en donde Dios nos creó, el querer ser como Dios para terminar tan limitados como las bestias y las criaturas salvajes. Terminamos en esa limitación, entre comillas, por un deseo de libertad, de querer ser nuestro propio Dios. Ahí empezaron los problemas. Dios nos hizo para avanzar y nos hizo para alcanzar. Mire lo que dice aquí. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos. Es decir, alcancen un fruto y avancen multiplicándose. Alcancen un fruto y avancen con una multiplicación. Llenen, sigan avanzando. Los dominen, sigan alcanzando el dominio de todo. Sigan avanzando, creciendo, sigan alcanzando, tomando control. Así nos hizo Dios. Por eso la frustración y la decepción son los grandes caos de la mente humana. Desconéctese en el nombre de Jesús psicológicamente, que su psique se desconecte ahora mismo en el nombre de Jesús de toda conexión con la depresión y con la decepción, porque son los limitantes del avance y del alcance. Quizás no lo lograste ayer. Quizás ayer te decepcionaste con otro que te puso un límite, o tú pusiste el límite y no se logró. Pero hoy en el nombre de Jesús se desvanece totalmente la posibilidad de que te detengas.
Porque Dios ahora te conecta en tu mente, psicológicamente te conecta en este momento con el avance y el alcance en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre. ¿Por qué estás diciendo eso, pastor? Eso suena como un mensaje muy positivo. Pues yo no sé cómo te suene a ti, si positivo o afirmativo, no sé cómo te suene. Yo quiero que te suenes como la creación te hizo. Dios creó a su imagen. Segundo punto, actúe a su imagen y semejanza. Lo estoy diciendo con la palabra, no sé cómo te pueda sonar, pero te estoy diciendo con la palabra, actúe conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Usted es un hijo, una hija de Dios. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó del mismo momento, del mismo Dios, de la misma esencia, puso en el hombre y la mujer la capacidad, toda la capacidad y toda la manera tan importante de entender que si tiene la esencia del creador, puede tener la capacidad creativa. Si Él me pone la esencia del creador, yo tengo la capacidad de la creatividad. Por eso la creatividad es lo mejor que le puede pasar a una persona limitada en sus finanzas, limitada en sus planes económicos, limitada en sus planes familiares, limitada en sus objetivos personales. La creatividad rompe con toda limitación en el nombre de Jesús. Señor, está soltando una unción, una gracia, un favor poderoso sobre mentes que en la esencia del Creador ahora empiezan a ser creativos, empiezan a avanzar, empiezan a lograr, empiezan a determinar todas las cosas que ellos tienen en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo haces en tu nombre, en el nombre de Jesús. Fructifique y multiplique, es un mandamiento de Dios para sus hijos. Es necesario tener hijos espirituales. Es necesario tener personas que puedan llevar también la esencia y la bendición de Dios, porque cuando tenemos un hijo espiritual o cuando tenemos un hijo de nuestra sangre y carne, podemos depositar en él la esencia del Creador para la creatividad. No se limite. Tercero, rompa con el límite de la edad. Recuerde primero, quítese el tope del prójimo. Recuerde lo segundo, quite y rompa el límite de la humanidad en la esencia del Creador siendo creativo. Y en el Salmo 39, versículo 4 y 5, Salmo 39, verso 4 y 5, vamos a tener algo muy importante. Y es, ¿qué dice la palabra de Dios? Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado, ante ti mis años no son nada. Un soplo más, o un soplo mejor nada más en el mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras ilusorias son las riquezas que se amontonan, pues no sabe quién se quedará con ellas. La edad, la gente va colocándose límites con la edad. La edad no es una limitante. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos con el paso de los años. Y eso es verdad. Ya viejo, cuidado con los viejos, porque están haciendo milagros. Ya viejo, Dios le dio un hijo a Abraham y a Sara. No solamente a Abraham, a Sara también, ya era de avanzada edad. Porque la edad no es límite para absolutamente nada. La limitación puede estar, pero el límite hay que quitarlo si la edad te la quiere colocar. Ya viejo, Dios le dio a Moisés la fórmula, la estrategia, el poder, la unción para liberar a su pueblo. Es decir, que avanzas y alcanzas con la edad.
La edad no es una limitante, la edad debe ir avanzando para que tú vayas alcanzando. Porque, por ejemplo, Nicodemo recibió al Espíritu Santo ya siendo viejo. Hay gente que dice, pero yo ya tan viejo, ¿no? El Espíritu Santo llegó sobre Nicodemo. La medida del tiempo se ha convertido en una gran limitante para las personas, se volvió un juez. Los horarios, las edades, etcétera, los tiempos, se volvieron los jueces de los seres humanos. Pero fíjense que también a corta edad un Timoteo fue ungido por Pablo a los 16 años para que él le pudiera decir, como lo dice claramente la palabra, nadie tenga en poco tu juventud. Ni joven ni viejo. No es la limitación por los números, por la edad. Rompa con el límite y permita que el Espíritu avance y fructifique en el nombre de Jesús. La edad que tienes no es una limitación. La edad que tienes es para avanzar y alcanzar. A más edad, más avance. La edad es para avanzar. Y la sabiduría para alcanzar. De manera que entre más edad, más avanzas. Y a mayor edad, sabiamente, más alcanzas. Cuidado con volverse uno necio, porque obviamente esa es una limitación espiritual muy grande. Y cuidado porque no es por la edad, porque pueden haber necios muy jóvenes y necios muy viejos. Como pueden haber sabios muy jóvenes, como usted, y sabios ya de edad avanzada, como posiblemente alguien nos puede estar escuchando. Con la edad vas avanzando, pero también vas alcanzando. El Espíritu de Dios está descendiendo sobre una persona que tenía una limitación por su edad y empezó a dejar de lado cosas que Dios le había prometido que alcanzara, pero que ya lo da por tardanza. Entre ellos un hijo. En el nombre de Jesús se rompe ese límite, porque la limitante es simplemente para aquellos que no avanzan y para aquellos que no alcanzan. Se rompió el límite en el nombre de Jesús de la edad. Punto 4. Acompáñame a Proverbios capítulo 24, verso 10. Proverbios 24, 10. Dice la palabra de Dios: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Rompa con los límites de sus emociones. Quiero decirle que el problema no fue lo que pasó. El problema es lo que quedó de aquello que pasó. Emociones. Las emociones es lo que queda después de las situaciones o de las experiencias. Pues las positivas, qué bueno, pero después se recuerdan con nostalgia. Eso hace daño. Algunos. Pero las experiencias que no son buenas van a dejar en emociones muy negativas y esas van a prevalecer aunque hayan pasado las cosas. Las emociones nos limitan, nos encasillan. Todo el tiempo pretenden hacernos esclavos de ellas. La tristeza, el dolor, la angustia, la amargura, el miedo, la ira, todas aquellas sensaciones de frustración y de preocupación nos encasillan, nos esclavizan, nos dicen y nos recuerdan cosas del ayer reciente, del ayer lejano, del ayer generacional. Allí está generalmente una emoción manifestándose internamente y diciéndole a cada persona: eres un limitado, eres un esclavizado, eres un ahogado, estás oprimido, estás deprimido, te tengo bajo mi control. La persona se ve enajenada, hace cosas, toma pastillas, se enajena con drogas, se confunde con alcohol, se trata de divertir con el sexo y termina ahogado en una emoción más profunda llamada la incertidumbre. Y agobiados por todas esas emociones, terminamos en un desánimo que nos limita y nos hace perder las fuerzas necesarias para alcanzar las bendiciones de Dios.
Muchas personas están limitadas por sus emociones. Esclavizan aún su vida espiritual por una emoción que nunca han podido controlar y a la que tampoco le solicito que la controlen, sino que simplemente te pido que la gestiones. Gestionar las emociones es lo que propone la palabra de Dios. Escucha bien. Si en el día de la aflicción te desanimas, ahí está el problema. Es que una cosa es afligirse y otra cosa es terminar desanimado. Bueno, y es que uno cuando se aflige no se desanima, pues es muy limitada tu fortaleza, dice la palabra de Dios. Dice, es muy limitada tu fortaleza. La limitación emocional es suprimir, es reprimir y no poder expresar, es decir, no poder gestionar. Las personas cuando hacemos narrativas y verbalizaciones de lo que sentimos, sanamos y cicatrizamos. Cuando una persona puede hablar de lo que le pasó con las emociones claras, nítidas, expresadas en la persona y en el momento correcto, inmediatamente sana y cicatriza si hay un dolor, si hay una ofensa. Busque personas profesionales, busque personas dirigidas por el Espíritu de Dios, a las cuales usted pueda verbalizar y narrarle las emociones que han quedado en usted, para que esas personas gestionen sus emociones, no las repriman, ni tampoco las prohíban. Ahora, no se trata de admitir ni de prohibir, sino de entender, de decir, de narrar, de escribir, de verbalizar, de aclarar lo que hay dentro de usted. Quítese las limitaciones de la aflicción, porque la aflicción tiene a la humanidad sometida a una esclavitud horrorosa de las drogas, del sexo, de la promiscuidad, de la locura y la esquizofrenia emocional que muchas veces les hacen hasta atentar con su propia vida, aunque sea a rasguños, aunque sea a expresiones, con idealizaciones generalmente en contra de sus propias vidas. La emoción no podrá ser un limitante de su vida a partir de hoy en el nombre de Jesucristo. Toda emoción no gestionada te roba la fuerza que necesitas para alcanzar las bendiciones de Dios. He visto tantos afligidos todos los días, atendiendo personas, escuchando sus problemas, afligidos y agobiados por lo que les pasa. Pero cuidado, cuando se les pregunta si creen en Dios, dicen que sí. Es más, algunos pueden decir que es el centro de su vida, que sin Él como fuera, que no hubiera podido aguantar sin Él, pero que ya no tiene fuerzas para levantar siquiera la más mínima oración de 45 segundos. Porque están cansados, agobiados, tristes, olvidadizos de que Dios puede tener un momento diferente para sus vidas. Pero llegó en este momento y levántate ahora y dile: Señor, te expreso mi emoción de dolor, de angustia, de depresión, de tristeza, de soledad, de confusión, de amargura. Y te pido, Dios, que entres a mi vida y me des las nuevas fuerzas que me arrebataron mis emociones reprimidas para poder alcanzar tus bendiciones en el nombre de Jesucristo. Para la gloria tuya, Señor. Amén, amén. Quinto punto, y aquí hay una clave espiritual que rompe todos los límites. Isaías 10:27. Isaías 10:27 dice la palabra del Señor: en aquel día, esa carga se te quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Está hablando de la clave que rompe los límites. Dice claramente: en aquel día esa carga, esa limitación que tienes sobre tus hombros, a causa de la gordura, se romperá el yugo que llevas en el cuello. Lo primero que Dios le está diciendo a su pueblo es que el problema que tienes de limitaciones,
de que alcanzas pero no avanzas, que avanzas pero no alcanzas, le está diciendo, hay un grave problema espiritual y es que estás alejándote de mí. Y es que crees en mí, pero vives como si no creyeras en mí. Es que crees en mí, pero hablas como si no creyeras en mí. Es que crees en mí, pero manejas tu dinero como si no creyeras en mí. Es que crees en mí, pero tratas a tu esposa como si no creyeras en mí. Es que crees en mí, pero tratas a tus hijos como si no creyeras en mí. Sigue, pastor, adelante. Es que crees en mí, pero tratas a tu esposo como si no lo creyeras. Si no creyeras en el Señor. ¿Alguien está entendiendo? Es que crees en mí, pero lo que escuchas y lo que te dejas influenciar es como si no creyeras en mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás buscando en otros límites lo que yo puedo quitar de tu limitación? Dice aquí claramente, en aquel día, ¿cuál día? Te llegó el día, a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. A causa de esa unción que suelta el aceite, se rompe el yugo que llevas como limitante en el cuello. Dice claramente el Señor que esa situación que tienes de esterilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, de inconsistencia, de incoherencia, de irreverencia, pero por sobre todo de miedo, en un refugio de amargura y de agresividad, es precisamente necesitada de una unción poderosa que rompe ese yugo. Los yugos ahogan, arrastran, rompen el cuello, desbaratan la vida humana. Los bueyes de la antigüedad araban la tierra y tenían que ser dos bueyes de la misma grosura, de la misma manera o forma de arar, por eso la talla era importante, el yugo igual, y el yunque debía colocarse parejo para que pudieran hacer la labor de arar la tierra sin problema. Pero si el otro no era de la misma talla, de la misma medida, de la misma preparación, se reventaba el yugo y lo oprimía al punto que lo podía ahogar y matar. Y no se araba la tierra, ni se alcanzaba, ni se avanzaba en el arado. Por eso hay que romper ese yugo que te tiene desbaratado el cuello. Porque si tú sueltas tus hombros atrás y envías tu cuello, sientes cansancio. Es el estrés que te agota, laboral, te roban el tiempo, te limitan el dinero, te quitan la capacidad, te someten, te distraen los fines de semana y vuelven y te meten en la cápsula del lunes para estar ya agobiado el martes en la noche. Gritan los niños, se va la empleada, ya no puedes con la carga. Te llegan cuentas que suben, vas a mercar y ya no te alcanza. Y empieza el yugo a apretar. Empieza el yugo a generar cansancio, decepción. Y sientes que avanzas, pero no alcanzas. Y que algunas veces has alcanzado, pero te miras y no has avanzado. La edad, la falta de creatividad, los topes de otros, situaciones espirituales que aún ni siquiera comprendes y ya ni siquiera le prestas atención. Una cantidad de desfogues emocionales que pueden triturar el corazón más fuerte y lo puede volver arena, arcilla, con cada palabra, con cada gesto.
¿Sabes que allí en la transmisión hay personas desbaratadas emocionalmente? Porque han usado sus emociones para reprimirse, para expresarse desobligadamente, para tomar decisiones equivocadamente, pero para fundirse necesariamente. Fundidos totalmente, sin avance y sin alcance. Pero hoy la palabra de Dios dice: tú, pero tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita ahora de alegría, expresa tus emociones. Dile: gracias, Señor, porque has venido por mí. Hoy es el día, ha dicho el Señor. Prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Tú que nunca tuviste dolores de parto, van a hacer algo poderoso en el nombre de Jesús. Vas a empezar a alcanzar lo que antes no alcanzabas y avanzar donde antes no llegabas. A alguien le está llegando esta palabra y se levanta y dice: Señor, eso es para mí. Aquí tenía yo que estar escuchando. Hoy tenía que estar en este canal viéndote a ti. Porque la palabra de Dios dice: porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. A alguien que no ha tenido se le dará, y al que no tenía nada se le aumentará, y al que aún dudando de que Dios podía hacerlo, lo logrará. Porque esta palabra no es para que hagas algo con ella, sino para que creas todo en ella, y Dios lo hará en el nombre de Jesús. Empieza a ensanchar tu espacio. Tu vida espiritual tiene que ir a todos lados contigo. Tu vida espiritual tiene que estar al subir, al entrar, al caminar, al descansar, al descender, al ascender, al preparar, al estar sensible, al estar fuerte. Ahí tiene que estar tu vida espiritual. No tienes que decirle a nadie, ni estar moviendo tus labios, sino que tienes que estar viviendo el Espíritu. Y tienes que estarle diciendo: Señor, donde vaya, allí tú estás. Y no podría ir a un sitio si tú no vas primero. Porque yo soy dirigido por el Espíritu de Dios. Y hoy se están rompiendo los límites y las limitaciones espirituales que tenías. Te enseñaron que era de una sola forma, que era en un solo lugar, que era con un solo pastor, que era con un solo predicador, que era con una sola persona, que era de rodillas, que era de pie, que era danzando, que era cantando, que era en silencio, que era amargado, que era riendo, que era llorando. No, es en todos los momentos que tú estás en el Espíritu de Dios. Grita con júbilo y dile: Señor, gracias, porque hoy estás rompiendo mi limitación espiritual y me estás dando una vida en abundancia. Padre, te alabo y te exalto, porque en este momento mis emociones van hacia ti y te digo gracias por colocarlas en mi vida. Gracias porque mi esencia tiene emociones y tiene la capacidad de expresarlas. Y aquí en este momento, Espíritu de Dios, tú me das la creatividad de la esencia del Creador para poder actuar, para poder avanzar, para poder alcanzar con ideas, con capacidades que solamente tú puedes dar. Levántate ahora y dile: Señor, gracias, porque tú estás haciendo obra maravillosa en mi vida, obra poderosa en mi existencia, obra poderosa en mi creatividad. Señor, gracias, porque en este momento la unción va a quebrar y va a romper un yugo en el nombre de Jesús. Por muchos años has cargado este yugo. Tal vez desde tus generaciones antepasadas han cargado el yugo de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad, de los conflictos. Están cayendo y se están rompiendo. Y en ese momento poderoso, Dios, estás obrando con poder para que estés derrotando, Señor, todo límite que vino a detenernos. Y todo aquello que detenía para tu avance está quitándose de en medio. Se ha ido en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, viene en medio de la alabanza y de la adoración una unción fresca sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu empresa. Alguien está recibiendo un poder extraordinario sobre su trabajo para avanzar, para alcanzar en el nombre de Jesucristo. Señor, algo que nunca estaba
en nuestra vida, en nuestra mente, que había dicho yo ya no lo voy a alcanzar, ya no tengo la edad para hacerlo. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Porque te lo está diciendo, y Dios todo lo que ha dicho lo ha hecho, y el que lo ha creído se le hace más rápido en el nombre de Jesús. Levanta tu adoración y dile al Señor: amado Dios, gracias, porque solamente tú puedes quitar los límites, porque puedes romperlos, porque puedes derrotarlos, porque puedes derribarlos. Gracias, Señor, porque voy en avanzada para alcanzar, porque voy en avanzada para poder lograr todo lo que tú te has propuesto darme como promesa. Creceré hasta lograrlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque avanzamos en ti, porque estás rompiendo los límites y los topes de dificultad. Gracias porque podemos ir, Señor, a tu presencia y alcanzar esa unción fresca y poderosa de ti, Señor. Por eso puedo venir delante de ti. Gracias, Señor, porque allí puedo encontrar en ti la fragancia poderosa de la unción. Señor, presento cada vida delante de ti, cada situación que nos limitaba, para que lo quites y nos dejes avanzar, para que lo retires y nos hagas alcanzar. Gracias porque viene ahora esa presencia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque de ti podemos tomar esa unción, Señor. La bendición tuya y poderosa unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Levantamos nuestra adoración a ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Gracias porque siempre en ti podemos nosotros vivir, porque tú bendices nuestro avanzar y estás allí, Señor, en nuestro alcanzar. Para la gloria tuya, Señor, lo haremos, lo creemos y lo conseguiremos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por bendecirnos de esta manera, por hacer de este tiempo un tiempo de bendición. Gracias porque cada persona que está aquí ha recibido de ti un alcanzar y un avanzar espiritual y físico, en su alma, en sus emociones, en su esencia, en su creatividad, pero por sobre todo en una vida espiritual, que donde quiera que vayamos la vamos a manifestar en Cristo Jesús. Amén. Todas las personas que no han alcanzado a dar su diezmo o ofrenda pueden hacerlo ahora, y en el nombre de Jesús quitar toda limitación financiera, espiritual, familiar, generacional de su vida. Que todo aquello que se había limitado hasta hoy, su diezmo y su ofrenda, son ungidos en el nombre de Jesús y bendecidos por Dios para poder lograr que todas las cosas que Dios quiere que usted avance y que alcance sean dadas hoy en el nombre de Jesús. Allí están los sitios seguros para dar su diezmo, su ofrenda, para dar sus primicias y para entregar al Señor lo que a Él le corresponde, lo que Él ha dado, fruto de nuestro esfuerzo, pero producto de su fuente única y poderosa. En los sitios seguros usted puede dar su diezmo, su ofrenda, los que hacen falta. A todos ustedes que han estado en la transmisión, no olviden suscribirse e inscribirse para dejar sus diezmos y sus ofrendas. Durante la semana solicite a la línea de WhatsApp más 57, si está fuera del país, 318-865-4977, las cuentas de la iglesia, y por allí puede hacer sus depósitos seguros. No olviden estar ahí suscritos e inscritos para compartir información muy valiosa para su crecimiento espiritual. Los canales Eduardo Ropart y Casa de David TV
te esperan todos los domingos, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana para la transmisión en vivo y en directo. Y todos los días compartiendo la palabra de Dios y el mensaje de su amor, de su bendición y de sobre todas las cosas, su gracia y su voluntad. Nos vemos en el siguiente mensaje. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.